pseudocódigo, que es lo que estamos viendo ahora, Ajá. vamos a ver lo que son los diagramas de flujo ya con sus figuras. Correcto, sí. Lo vamos a ver, pero de manera rapidita. Ustedes van a ver que ni se van a dar cuenta que aprendieron diagrama de flujo. Porque Sein tiene esa Otra particularidad. preguntita. Ajá. Termine. Dígame, dígame. ¿Qué pasaría si después de escribir nombre, yo pongo la variable nombre y le asigno un valor numérico? Espérate que no hay. Sí, miren lo que sucede. Yo había hablado de que las variables aquí son de tipado dinámico. Eso significa que al yo no definir de qué tipo es la variable, durante la ejecución del programa, la variable puede almacenar distintos tipos de datos y hay que tener cuidado con eso, porque si uno no tiene pendiente qué tipo de datos espera recibir, puede obtener un resultado inesperado a la conclusión del programa debido a esa particularidad. Pero esto resulta muy, muy útil cuando uno está empezando para que comprenda los conceptos, que es la misión de Saint. Saint, aunque usted pueda hacer un sistema muy sofisticado con él, que puedan utilizarlo luego por ahí, qué sé yo, para la labor que usted quiera, en realidad no está pensado para eso. Está pensado para que la persona en su propio idioma se familiarice con los conceptos de programación. De hecho, yo creo que los estoy Ok, engañando un gracias. poquito con eso, porque de hecho hay una configuración que se puede dar para obligar a que antes de usar la variable tenga que declararla. Y ahí sí tiene que especificar el tipo de dato, uno de los tres que solamente soporta esta versión, que son los strings, los numéricos y los booleanos. Pero por defecto no trae esa configuración, como tú ves, y me permite hacer una asignación dinámica de los tipos de datos que va a almacenar la variable. Francis, ¿no Sí. sería bueno como activar ese tipo de función, como para declarar la variable, el tipo? No, no lo creo necesario aquí en este punto. Luego lo vamos a ver eso cuando veamos algún lenguaje de programación que lo demande, como es el caso de C Sharp. Sí, porque es que ya hemos visto eso en la mayoría de lenguajes de programación, ya algo como muy cliché, hace lo mismo siempre. Entonces, no es necesariamente por eso. Yo lo hice para tratar de mantener el esquema de Saint por defecto y como la mayoría de ustedes quizás no puedan pararse a configurarlo, ni yo puedo subir un perfil de configuración porque mayormente lo hacen las universidades. Ojalá y alguna de nuestras universidades se suscriba al programa de Saint para que podamos cargar nosotros nuestras propias configuraciones. Ojalá si alguien de la Asociación de Estudiantes de la UAS está por ahí y me escucha, pueda llevar esa propuesta, a ver si la UAS se pone de acuerdo con la gente de Saint, a ver si podemos subir una configuración por defecto. Dime. Pero la que tiene Aló. por defecto no incluye la declaración de variables de forma predefinida. Aunque por aquí, Francis, diga, eh, otra pregunta. ¿Usted no da cursos ya personales, así como presenciales, perdón? Cursos presenciales allá en la UAS o sí, algún sitio que usted tenga. sí, los cursos presenciales son los cursos extracurriculares de la UAS que dan siempre en verano. Incluso algunos aquí han tomado algunos de esos cursos que yo he dado, como el de base de datos o el de programación. Pero eso es en periodo de julio a agosto, 2 meses duran esos cursos. Y son concretos, no son tan amplios como este. Tratan un tema específico. Por ejemplo, bases de datos es solo bases de datos. Programación en C Sharp es solo C Sharp. Y así sucesivamente. O sea, porque en 2 meses no da tiempo para hacer un curso tan extenso como este. ¿Es obligatorio estar inscrito en la UAS para poder hacer ese curso? No, de hecho, esos cursos yo los estoy dando de manera gratuita precisamente para alcanzar a los jóvenes de la UAS, que se supone que son los que tienen menos recursos, ¿verdad? Y sucede que
contrario a lo que todos esperaríamos, por ejemplo, por ponerte un caso, de los 87 estudiantes que yo tuve en SQL Server el semestre pasado, solo 7 eran de la UAS. O sea que no hay problema que sean de otras universidades. Ah, ok. Y para yo enterarme de los cursos que usted imparte allá en verano, de qué forma yo lo haría? Porque, Pero por súper ejemplo, yo sencillo. me informé de estos cursos a través de un amigo mío, porque hizo el deseo con usted. Pero si usted tiene alguna página, no sé, o si usted envía un correo. Miren, lo mejor es que me sigan en alguna de mis redes sociales, ya sea en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, porque mayormente yo lo publico por esa vía. Ahora, también les recomendaría que sigan la página de ANEUinfo en Facebook, que es la Asociación de Estudiantes Huastianos de Informática, que son los jóvenes que tomaron la iniciativa de buscar el apoyo para dar estos cursos en verano, y ellos se encargan de la habilitación y de otorgar los certificados de conclusión. Entonces sería bueno que le den seguimientos a ellos. Les repito el nombre, ANEUinfo, las siglas, Asociación Nacional de Estudiantes Huastianos de Informática. Bien, pues continuamos entonces con la explicación. Chicos, los que entraron reciente, estábamos hablando de que existe una diferencia entre el literal nombre que está aquí abajo y el identificador nombre que está aquí arriba. Un identificador es un nombre que le damos a una porción de código para representar una cosa totalmente distinta a la que su identificador expresa. Por ejemplo, esto que está aquí, nombre, no representa el conjunto de caracteres nombre de forma literal, sino que va a representar el valor que yo le asigne, que en este caso es Juan, como vamos a ver. Ahora, esto que está aquí es un valor literal y se interpreta tal cual es expresado. Por eso se llaman valores literales. En este caso es una cadena de texto, pero si yo tengo también un valor como 22 que pusimos ahorita, eso también es un valor literal porque no es interpretado, no tiene que analizarse qué significa, sino que se entiende como está expresado de forma literal. No hay que buscarle doble sentido a eso. Entonces, de manera que cuando yo ejecuto el programa, lo que me aparece en pantalla es literalmente lo que está entre comillas, que dice nombre. Ahora, yo cambio esto, y eso fue una trampita que le hice para introducir el concepto de literal. Si yo escribo ahora la palabra nombre, nótese que nombre está escrito sin comillas. Eso significa que no estoy hablando de un literal, sino que me estoy refiriendo a un identificador. En este caso, el identificador de la variable que va a almacenar el valor de Juan. En este caso, cuando yo ejecuto el programa, ¿qué me va a escribir la pantalla? ¿Me va a aparecer nombre otra vez o me va a aparecer Juan? ¿Qué me dice? Juan. Correcto, porque las variables no son tomadas en cuenta sus identificadores como valores literales, sino como representación de los valores que previamente se le han asignado. Recuerden que hay que comprender las variables como si fueran una especie de contenedor donde yo voy a guardar algo. Al proceso de guardar algo en la variable se llama asignación. Tenemos que tener esos conceptos claros. Cuando yo simplemente escribo una variable en algún lenguaje de programación particular, hay un proceso que se llama declaración de la variable, que es simplemente especificar un identificador y el tipo de dato que va a almacenar esa variable. Ahora, aquí en Saint nos estamos saltando el paso de declaración y estamos pasando directamente al paso de asignación. Hay lenguajes de programación que permiten esto sin ningún problema. Eso tenemos que tenerlo claro. Un ejemplo de esto sería Python, donde yo no tengo que declarar la variable antes de usarla. Simplemente asignándola ya la estoy declarando. Y eso nos lo permite también Saint. Basado para mantener esta sencillez, esta forma tan simple y llana de aprender programación. Entonces, este signo que está entre el identificador de la variable y el valor que le estamos asignando, lo que vamos a almacenar en ella, se llama símbolo de asignación.
en este lenguaje particular, ese signo está compuesto por dos signos que en conjunto conforman uno, que es el signo de asignación. Si ustedes se fijan, esto parece como una flecha que apunta hacia la izquierda. ¿Lo pueden ver? Y lo que hace señalizar Sí. es a la persona que lo lee que lo que está aquí Me debe. se va a guardar en lo que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense debe. cómo ya yo puedo mostrar en Ay, pantalla yo tengo- valores literales, pero puedo también mostrar... Ay, me juegue. Hay un problemita con los micrófonos. Tienen que estar pendientes de los micrófonos. Perfecto. Disculpa. No, no se preocupe. Entonces, vimos cómo podemos a través de escribir, que es un método de salida estándar, ¿verdad? Que nos muestra algo en pantalla. Podemos mostrar en pantalla tantos valores literales como valores identificadores de variables, para ser exactos. Entonces, a veces podemos hacer un uso mixto de ambas cosas. Podemos mostrar un literal y un identificador de la siguiente manera. Yo puedo aquí hacer una concatenación. Una concatenación es unir una cadena de texto con otra cadena de texto. Por ejemplo, yo tengo en un lado el literal hola, que colocamos ahorita, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Hola, y luego coloco el identificador de nombre y entre ellos el signo plus o el signo de suma, como ustedes lo conozcan. Lo que estoy diciendo es que quiero unir esta cadena, que es un literal, con la cadena que está almacenada en la variable nombre, que en este caso sería Juan. Por lo que a la hora de yo escribir en pantalla, debería aparecerme en pantalla qué mensaje. Hola, Juan. Exacto, y eso es justamente lo que obtenemos en pantalla. Ahora bien, déjame probar algo que yo, al igual que ustedes, soy nuevo utilizando Saint y me gustaría probar. Vamos a colocar una coma aquí. Sí, efectivamente, me lo permite. Eso lo quería comprobar. Lo puedo hacer como yo quiera. Lo puedo usar el signo de concatenación para tratar estos dos valores como si se tratara de una única cadena, uniéndolas las dos. O puedo simplemente separar los valores que vaya a imprimir por coma, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Qué Le voy a recapitular qué hemos aprendido. Hemos aprendido la estructura de un algoritmo en Saint, ¿verdad? Que inicia con la palabra algoritmo seguida de un identificador, un nombre que yo le voy a dar al algoritmo, que en este caso le pusimos ejercicio 1. Pero ese nombre podría ser el que usted quiera, mi primer programa, mi primer algoritmo, el que usted quiera. Eso es indistinto. Lo mismo, aprendimos también que dentro de la palabra algoritmo y fin algoritmo van a ir cada una de las instrucciones y que hay diferentes tipos de asignación, de instrucciones. Y estas instrucciones, hasta ahora hemos visto la de asignación y la salida estándar. Hasta ahí vamos. Hasta ese punto, ¿hay alguna pregunta? No, todo bien. No. Perfecto, pues vamos a continuar. Ya que yo sé realizar la asignación de una variable y sé escribir en pantalla, sería interesante que probáramos cómo podemos hacer que el usuario introduzca datos al programa, al algoritmo. Para eso, tenemos una instrucción para entrada estándar. Dijimos que cuando hablamos de entrada estándar, estamos hablando de qué dispositivo del computador. El teclado. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo podemos leer algo en el programa que el usuario escribe a través del teclado. Para eso hay una instrucción muy difícil de aprender que se llama leer. ¿Vieron qué difícil? Muy difícil, ¿verdad? No fue difícil.
Un poquito. Yo me perdí. Miren, la palabra leer le dice a la computadora que nosotros queremos que el usuario introduzca algo por teclado. En este caso, ¿qué vamos a pedirle al usuario que ingrese? Señores, esto es interactivo. Se le pedirá que introduzca el nombre. Que introduzca Juan, porque Exactamente. el nombre- Fíjense que le estamos dando 3 instrucciones. Voy a borrar esto. Recuerden que eso va a quedar grabado en el video para que se mantenga más limpio el código. Entonces, fíjense que estamos dando solo 3 instrucciones. La primera es decirle, computadora, muéstrale al usuario el mensaje que le solicite escribir su nombre. Luego, lee el nombre que el usuario introduzca. ¿Por dónde? Por teclado. Y luego escribe un saludo que diga hola y el nombre que el usuario haya introducido. Eso es lo que hace nuestro programa. Vamos a probarlo. Me gustaría, pero no, lo vamos a hacer más adelante. Quería agregar una cosa aquí que lo iba a complicar un poquito todo, pero vamos a dejarlo para luego. Entonces, fíjense aquí cómo tengo mi programita que me aparece y dice, escriba su nombre, me está solicitando que ingrese algo. Y hasta que yo no introduzca el nombre, el programa no se va a detener. El programa se detiene a esperar que el usuario ingrese algo. Entonces, en este caso, yo voy a colocar mi nombre, ¿verdad? Voy a darle clic, escribir mi nombre y le voy a dar Enter. Cuando yo presiono Enter, le estoy diciendo al programa que ya yo he terminado de ingresar los datos. Muy importante. Entonces, presiono Enter y fíjense lo que pasa. Me dice, hola Francis. Si yo ahora ejecuto el programa otra vez y escribo un nombre totalmente diferente, voy a obtener un resultado diferente. Y esto es básicamente lo que ejemplifica el significado de la palabra variable, ya que hemos podido cambiar el valor y el resultado que obtenemos de salida va a depender básicamente de lo que escribe el usuario. Esto no sería así si pasáramos un valor literal siempre. Fíjense que aquí siempre pasa hola. Siempre hola va a salir. Lo único que está cambiando es nombre, porque el nombre se almacena en una variable. Quiero que si tienen alguna pregunta hasta ahí de la lectura de datos por teclado, que es lo que hemos introducido ahora, la pueden hacer. Una pregunta, Francis. Si te pone en la entrada por teclado una, ¿cómo le digo? Una suma, una recta, él al final no va a dar resultado, va a hacer la operación o no. No, a menos que se lo especifiquemos. Pero para no hay una forma sencilla de que tú introduzcas una operación ahí y salga el resultado. Es bastante complejo hacerlo. Pero lo que tú puedes hacer es solicitar un número 1. Vamos a hacer una suma. Vamos a solicitar una variable que se va a llamar num1. Vamos a colocar aquí, ingrese, escriba un número. Y después vamos a hacer lo mismo, pero vamos a decir otro número. Y al final vamos a decir la suma es el resultado de la suma. ¿Qué le parece? ¿Está bien ahí? Yo creo que sí. Miren lo que estamos haciendo. Le vamos a decir ingrese un número, ¿verdad? Después le vamos a decir que ingrese otro número y al final vamos a leer los números que haya ingresado el usuario y lo vamos a sumar. Pero aquí va a pasar algo muy interesante. Lo voy a hacer de todas formas a propósito para que se vea. Pero creo que sí, que si lo considera como otros lenguajes de programación, aquí se va a dar un casito muy interesante. Fíjense qué estamos haciendo. ¿Qué queremos hacer? No lo que la computadora va a hacer, lo que nosotros queremos hacer. Nosotros le vamos a solicitar al usuario que ingrese un número y lo vamos a almacenar en una variable que le pusimos el identificador num1.
Luego le vamos a solicitar que escriba otro número y lo vamos a almacenar en una variable que tiene el identificador num2. Al final se va a escribir en la pantalla, la suma es el número 1 más el número 2. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, ya entendí. Al Él lo hace de ejecutar manera esto, independiente cada vamos a ver el resultado que nos va a dar la aplicación. Vamos a sumar 5, el número 5. 5 más 7, y eso me dice que es 12, efectivamente. Mira qué bien. Pensé que me iba a dar un pequeño error, pero veo que Saint es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que lo que intento hacer es una suma. Sucede que hay lenguajes de programación donde todo lo que ingresa el teclado son valores string, son cadenas. Entonces hay que hacer un pequeño truco convirtiendo lo que se lee a cadenas, perdón, a números para poder realizar la suma. Pero veo que no, que Saint lo está haciendo de manera implícita, y eso es un alivio para ustedes que están empezando en programación, porque los que empiezan directamente en un lenguaje de Eso es programación, igual como... Sí, decía que es como que no es como la consola de C#, que hay que decirle que es parse o int o es string. exacto, ¿Cómo es que? es eso, que en otros lenguajes, cualquiera, muchos de ellos, hay que especificarle Está bien. que vamos a tratar lo que el usuario ingrese como números, debido a que todo lo que él lee desde el teclado lo toma en cuenta como si fuera una cadena. Aquí no, aquí vimos que él perfectamente es lo suficientemente inteligente para determinar que lo que intentamos hacer es una suma de dos números. Y por eso nos dio el resultado correcto. Entonces, espero que eso haya... Vamos a utilizar mucho Perdona que te interrumpa, repite por favor. que en C# vamos a utilizar mucho lo que son los convert Y los parse. y convirtiendo. Sí, hay todo un tema de conversión entre tipos de datos en C#. Cuando lleguemos ahí, ustedes lo van a ver. Se van a divertir mucho. Entonces, ya sabemos declarar variables, sabemos leer. Así, vamos a divertir. Sí, es como la escuelita de Jorge. ¿Nunca vieron ese programa? La escuelita de Jorge, vamos a ir y nos vamos a divertir. Algo similar. Ni idea. Es viejísimo eso. Para mí que ese programa es viejo. No es tan viejo. Nada más tiene como 6 años que salió del aire. Okay. Pero era un programa muy malo. No les quito que no lo conozcan. Bien, entonces, señores, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido ya cómo escribir datos, cómo leer datos, cómo declarar variables. Todo esto que nosotros hemos estado haciendo, si ustedes se han fijado, este programa tiene una forma particular de ejecutarse, y es que se está ejecutando de forma secuencial. Primero se ejecuta esta instrucción, luego esta, y así sucesivamente. ¿Se han fijado en eso? Sí. Se ejecutan las instrucciones una debajo de la otra. Esto es lo que se llama instrucciones secuenciales, que es una de las primeras tipos de instrucciones que engloba lo que se llama programación estructurada. Ahora vamos a ver un tipo de instrucción muy importante, que son las condicionales. Las condicionales son instrucciones que, dependiendo de que se cumpla o no una determinada condición, puede obtener un resultado u otro totalmente distinto. Por ejemplo, en el caso que pusimos de la nevera, vimos que al momento de abrir la nevera nos encontrábamos frente a una disyuntiva: si había o no leche en la nevera. Si había leche, pues la sacábamos y no la tomábamos. Pero si no había, teníamos que comprar para poder cumplir el objetivo de bebernos la leche. Entonces, esto es lo que se llama condición. Una condición, cuando usted tiene que tomar una acción dependiendo de si el resultado de una conjunción es verdadero o falso.
o en este caso no sería una conjunción porque pueden ser otro tipo, vamos a decir de una preposición, que sería lo más correcto. Y aquí, señores, yo espero que ustedes se hayan divertido mucho con matemática en segundo de bachiller, porque creo que ahí es que dan lógica matemática, que fue una de mis materias favoritas del bachillerato. Y porque aquí vamos a ver su utilidad, vamos a ver inclusive lo de las tablas de verdad y todo eso en otra ocasión, no hoy, lo vamos a ver más adelante cuando estemos viéndolo en un lenguaje de programación concreto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo que vimos antes. Vamos a crear un nuevo documento para no borrar este. ¿Qué les parece? Todos esos ejemplos que voy a estar haciendo los voy a guardar, los voy a almacenar en una carpeta en Mega o en Google Drive y se los voy a publicar para que ustedes tengan acceso a esos ejemplos y puedan practicar y hacerle los cambios que ustedes quieran. ¿Qué les parece? En la descripción del video que usted suba a YouTube, ¿tú lo puedes poner? Sí, yo los pongo por lo regular ahí en la descripción. Por eso les hice el comentario. Siempre, señores, traten los que no están suscritos al canal. Suscríbanse porque aunque las clases son los miércoles, yo voy a estar continuamente subiéndole videos de contenido de clase al canal, debido a que un solo día no es suficiente en la semana para poder desarrollar este programa completo. Acuérdense que nosotros vamos a estar viendo, esto es solamente el inicio, introducción a la programación. Luego que terminemos esto, vamos a ver programación orientada a objetos en C#, que es cuando vamos a estar aprendiendo este poderoso lenguaje que es muy demandado en República Dominicana. De hecho, es el más demandado. Usted busca Java en Aldaba y le van a aparecer, qué sé yo, 5 páginas de ofertas de trabajo. Sin embargo, usted coloca C# y el resultado es bastante amplio. 20, 30 páginas de personas buscando programadores en C#. Perdón. Perdona, decías algo y te interrumpí. No, que es cierto, es verdad eso. Bien, pues vamos a entrar a las En Facebook, condicionales. Perdón. en Facebook tengo un grupo de empleo, si mandan mucho sobre empleo y hay muchas instituciones, la mayoría piden programadores Flat Network y .NET y con algunos conocimientos básicos que es de Java y JavaScript solamente. Bien, miren, vamos a hacer un login de usuario. Solamente vamos a validar el usuario para dejar el programa lo más sencillo posible. No vamos a validar contraseña. Entonces, aquí yo voy a introducir la sentencia condicional sí, que vamos a ver a continuación cómo se utiliza. Básicamente, yo les hice el ejemplo de cómo se iba a validar un login en cualquier programa, ¿verdad? Primero, vamos a solicitarle el usuario, al usuario, valga la redundancia. Entonces, ¿qué comando vamos a escribir? Válgame. Ese es el problema de dar cursos en español con programas en español, porque ahí dije básicamente la respuesta. Vamos a escribir, valga la redundancia, y vamos a escribir el dato que queremos solicitar al usuario, que sería usuario. Vamos a colocar usuario, como normalmente aparece en un login. Y después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Leer el usuario que ingrese, el usuario, valga la redundancia. Luego que tenemos el usuario, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a validar si el usuario que ingresó, el usuario es un usuario válido. Oiga, ¿cuántos usuarios juntos? Sí, usuario, que es como se llama la variable que declaré para que almacene el valor que digite el usuario, es igual, ese signo que está ahí es el signo de igual, es igual a, vamos a poner un usuario aquí como Silver Solfer, que es mi nombre de usuario de YouTube. Se ve raro en español. Sí, lo que pasa es que está así a propósito porque ya estaba usado. Silver Surfer es un personaje de los Cuatro Fantásticos de Marvel. Entonces ya estaba usado cuando yo quise crear el usuario y tuve que ponerlo así para quedarme con él como quiera. Pero fue algo forzoso, pero bueno.
Después voy a ver si lo cambio. Pero ahora mismo está así el usuario en YouTube, Silver Surfer. Entonces, si eso se cumple, vamos a colocarle aquí un mensaje que diga bienvenido más el nombre de usuario, ¿verdad? Fíjense que hace el programa. Primero escribimos al usuario un mensaje que dice usuario, como esperando que ingrese su usuario. Leemos el usuario que ingresa el usuario. Vuelvo y digo que eso hace un poco de cacofonía, pero nada. Vamos a leer la variable usuario y si el valor almacenado en la variable usuario es igual a Silver Surfer, sí y solo sí me va a mostrar entonces el mensaje que dice bienvenido y el nombre de usuario. En caso contrario, ¿qué va a hacer el programa? ¿Quién me dice? No le va a hacer, no le va a ejecutar nada porque tú no le has puesto la función. Si no, Exactamente, no va a ejecutar nada. Pero vamos a verlo así simple primero, porque esta es la estructura sí simple, ya que solamente va a tomar en cuenta si se cumple una condición. No dice qué va a pasar si no se cumple. Solamente va a condicionar a que esto que está aquí solamente se ejecute, lo que está aquí adentro, eso que les he seleccionado, solamente se va a ejecutar cuando la condición que está después del sí sea verdadera. Vamos a probar. Voy a ingresar un nombre de usuario. Voy a poner aquí uno de mis usuarios viejos. Vamos a cerrar esto que está abierto todavía. Perfecto. Voy a poner aquí Marco Polo. Y finaliza la ejecución. No me muestra el mensaje de bienvenida. ¿Por qué no me muestra el mensaje de bienvenida? Porque no se Marco cumplió la Polo condición. no es igual a Silver Surfer. Ahora, si yo introduzco el nombre de usuario de manera correcta, ¿qué pasa aquí? Si yo ejecuto el programa de manera correcta, ahí sí me tiene que mandar el mensaje de bienvenida. Déjame ver cómo lo escribí, en minúscula todo. Y ahí sí me dice bienvenido Silver Surfer. Fíjense cómo esta instrucción está condicionada, por eso se llaman condiciones. Porque esto está condicionado a que solamente se va a ejecutar si la condición se cumple. Entonces vamos a ver, como dijo el compañero, qué va a pasar si no se cumple. Y para eso utilizo la palabra reservada si no. Y les voy a decir cómo se lee esto a continuación, pero vamos a escribir lo siguiente. Escribir, usted no tiene acceso. Perfecto. Vamos a leer nuestro programa. En primer lugar, vamos a solicitarle al usuario que escriba, ingrese su usuario. Lo vamos a almacenar el valor que él digite en la variable usuario. Si el valor que digitó el usuario es igual a Silver Surfer, entonces vamos a escribir en pantalla el mensaje que diga bienvenido Silver Surfer. Si no, es decir, si esa condición no se cumple, entonces vamos a escribir en pantalla usted no tiene acceso. Y eso va a ser porque si yo introduzco un usuario cualquiera que no sea el que tiene acceso al sistema, entonces va a ser un usuario no autorizado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte ahí? ¿Hay una duda con eso? ¿Dudas? No. No, creo que no hay duda. Hasta ahora no. ¿Qué les parece esto de estar aprendiendo programación en español? Quiero saber sus opiniones. Se ve un poco extraño. en realidad va a ser un poco confuso después que cuando cambiamos a inglés, porque, bueno, se entiende el concepto en español, pero en inglés cambia un poco con el if, el else. Realmente yo creo que es lo mismo. Es lo Creo mismo. que se ve un poquito Sí, extraño. es lo mismo. Yo lo encuentro bien, lo encuentro cómodo. Es lo mismo, porque aquí Así lo que en estamos español. aprendiendo es el concepto. Luego ya vamos a ver cómo aplicamos lo que aprendemos aquí en un lenguaje de programación en específico. Así en español lo que parece las preposiciones de la tabla de verdad y eso. Sí.
básicamente estamos diciendo literalmente lo que queremos hacer. Ahora, miren, yo lo puedo llevar, vamos a hacer un ejemplo que eso va a ser bien bonito, por esa duda precisamente que a ustedes les ha surgido. Lo voy a hacer en Delphi. Ustedes dirán, ¿por qué lo voy a hacer en Delphi? Sencillamente porque es uno de mis lenguajes de programación favoritos. Y tiene una particularidad que se ideó, está basado en Pascal, que fue un lenguaje de programación que se ideó para enseñar a programar a estudiantes como ustedes. Por lo que la sintaxis de Pascal es muy similar a hacer un programa en pseudocódigo. Entonces, vamos a comparar lo que hicimos aquí con un programita en Pascal. Yo creo que tengo uno que estaba dándole a unos chicos un curso que quizás podamos mostrar y no tenga que programarlo. Pero es para Una que veamos pregunta, las sí. similitudes. Si en caso en el PSI, Ajá. no tengo un solo usuario, sino que tengo varios. La condicionante, o sea, ¿cómo me explico? Si yo tengo varios usuarios, por ejemplo, 2 usuarios, y, y yo selecciono uno de esos dos. Sí, mira, lo que pasa es que esto no es así tan simple como yo lo estoy. Esto es un ejemplo básico. Esto en la realidad sabemos que ese usuario se leería desde una base de datos. Y por lo regular hay muchos usuarios en esa base de datos. Entonces hay que hacer un proceso donde comparemos el valor que ingresa el usuario con lo que tenemos registrado en la base de datos, que pueden ser muchos. Entonces ahí es un poquito complejo. La forma más sencilla de ejemplificar eso sería utilizar un arreglo, que es una variable especial que permite almacenar múltiples valores, que va a ser una de las cosas que veamos en la próxima lección, porque ya el tiempo se nos ha agotado. Bien, chicos, se va a cortar la comunicación. De todas formas, voy a restablecer una segunda conexión ya para terminar, porque no hemos concluido. ¿De acuerdo? Se va a caer ya definitivamente la conexión. Bueno, un comentario antes de todo. Yo creo que para hacer lo que él dijo, Francis, habría que extender más la condición. Por ejemplo, si usuario sería igual a CyberSoftware o a cualquier otro nombre de usuario. Sí, podríamos anidar múltiples condicionales